Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, El futuro del trabajo en la era de la automatización. Espero que les esté gustando. Los invito y las invito a que me dejen sus comentarios, se suscriban al canal y me sigan en mi Instagram. Martes y jueves estoy haciendo unos en vivo que se llaman 5 minutos de psicoanálisis para la vida cotidiana. Y por supuesto invitarlos a que comenten esta lectura. Estamos leyendo el capítulo número 2 que se llama Infórmese quien pueda, el futuro de los periodistas, y el día de hoy vamos a leer La computadora cubrirá los partidos de fútbol de las escuelas. Los artículos serán personalizados para cada lector en particular. ¿Cómo será la redacción del futuro? La computadora cubrirá los partidos de fútbol de las escuelas. Cuando lo entrevisté en 2017, Hilbert estaba a punto de lanzar su nuevo proyecto de automatización del diario, artículos generados por Heliograph sobre partidos de fútbol americano y béisbol de cientos de bachilleratos de Washington, D.C. y sus estados vecinos. Actualmente nuestros reporteros escriben sobre 5 o 6 partidos de fútbol de bachilleratos todos los viernes en la noche. Esos son los partidos más interesantes. Eso es fantástico, pero no cubre a todos los equipos de escuelas de nuestra área que quisieran que escribiéramos sobre ellos. Podríamos haber contratado o reasignado a varios periodistas para cubrir esos partidos, pero en cambio estamos creando artículos con Heliograph que nos permiten cubrir cientos de partidos la misma noche y de manera casi instantánea. De esa manera, si tu hijo va a la escuela y no estamos cubriendo los partidos de esa escuela con un reportero humano, te podemos dar algún tipo de artículo. En este caso particular es una cuestión de escala, me explico. La mecánica de los artículos automatizados sobre partidos de fútbol de bachilleratos sería parecida a la de las elecciones locales, dijo Hilbert. Los resultados y las estadísticas de cada partido las enviarán a Heliograph los entrenadores de los 2 equipos en cada partido de fútbol y un editor del periódico cotejará los datos para evitar que alguien haga trampa. Posteriormente, Heliograph escribirá una historia sobre cada partido en cuestión de segundos. Al mismo tiempo que estaba trabajando con la automatización de artículos sobre partidos de fútbol, béisbol y voleibol, Hilbert preparaba el lanzamiento de artículos con Heliograph para la sección de libros de Washington Post. Se trataba de pequeñas reseñas basadas en datos que acompañarían a cada uno de los títulos de superventas. Estas narrativas muy cortas te dirán qué libros se incorporan a la lista de los más vendidos, qué autores nuevos se sumaron y te podrán contar cómo comparan estos libros con el historial de otros que tenemos en nuestra base de datos, señaló Hilbert. Los artículos serán personalizados para cada lector en particular. Una de las cosas más interesantes o inquietantes, según cómo se mire, que me contó Hilbert, fue que los artículos automatizados de The Washington Post y probablemente de los demás periódicos serán cada vez más escritos a la medida de cada lector y según sus necesidades. Al tener los datos y las preferencias de los suscriptores a la edición digital del periódico, Heliograph escribirá cada artículo teniendo en cuenta no solo la ciudad o vecindario de cada consumidor de noticias, sino también su conocimiento del tema. Si una persona ya leyó cientos de artículos sobre el presidente ruso Vladimir Putin en el último año, Heliograph asumirá que ese lector ya es un experto en Rusia y por lo tanto no lo aburrirá con muchos antecedentes sobre el pasado del jefe del Kremlin. Si en cambio un lector de la edición digital está leyendo por primera vez en un artículo sobre Putin la noticia automatizada de The Washington Post, le contará que el mandatario fue el jefe de la policía secreta rusa y le dará varios otros detalles sobre su vida y obra. Jeff Bezos nos ha insistido mucho en pensar siempre en primer lugar en el consumidor, me dijo Hilbert. Bajo esa perspectiva hay mucho que se puede hacer con la personalización de las noticias con base en la localización o los hábitos de lectura. Esto significa que si una persona ha leído todo lo que hay que saber sobre la guerra civil en Siria, o por lo menos todo lo que ha publicado de The Washington Post, y se produce un nuevo acontecimiento hoy, entonces nosotros tendríamos que contarle qué hay de nuevo, en lugar de contarle quiénes son las partes en juego y qué países están involucrados. Ese lector ya sabe todo eso. Por otro lado, si el lector no ha leído nada sobre Siria, el diario le dará todos los antecedentes de la guerra. Ahí agregó. ¿Eso significa que ustedes van a saber exactamente las preferencias y necesidades de cada lector?, le pregunté. Bueno, vamos a poder hacer algunas estimaciones muy bien fundamentadas. Por supuesto, vamos a saber cuánto han leído de nuestra cobertura.
No vamos a rastrear todo lo que lees en Internet, pero si eres un suscriptor de The Washington Post, si eres un lector regular del contenido del diario, vamos a saber si la semana pasada estuviste leyendo algunos de nuestros artículos sobre Siria o si alguna vez leíste nuestros artículos sobre Siria. ¿Y cuán lejos estamos de que nos den noticias personalizadas?, le pregunté. Estamos hablando de 1 o 2 años, respondió Gilbert. Ya estamos empezando a mirar, por ejemplo, qué tipo de consumidor de medios es cada suscriptor para ver si te gusta ver videos o si nunca ves videos. Y según sea el caso, ponemos más videos o menos en las noticias que recibe ese consumidor en particular. Se trata de ahorrarle tiempo al lector. Si tú no vas a ver nuestro video, queremos que puedas ir directamente al artículo, en lugar de forzarte a ver un video antes. Si tú nunca vas a interactuar con nuestros gráficos informativos, entonces no tiene sentido que te demoremos poniendo esos gráficos arriba de cada artículo. Estuve tentado de preguntarle a Gilbert si cuando se expanda la tecnología de personalización de las noticias, como sin duda ocurrirá, no se convertirá en un arma muy peligrosa que podrían usar organizaciones perjudiciales para manipular la información. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que un gobierno o cualquier grupo inescrupuloso rastree toda la red? Mucho más que ahora, y recopile los datos sobre qué estamos leyendo o viendo para enviarnos información que conduzca a reforzar las creencias que ellos quieran fomentar. No se lo pregunté porque la respuesta era muy obvia. Toda nueva tecnología trae aparejados peligros potenciales. Pensé para mis adentros que Gilbert me contestaría que si el hombre hubiera frenado la energía nuclear por miedo a las bombas atómicas, muchos estaríamos a oscuras. Sin embargo, la personalización de las noticias tendrá un enorme impacto político, cuyas consecuencias aún no están claras para nadie. Es algo que, como lo vimos en la campaña de desinformación a favor de Trump por parte de Rusia, que denunciaron las agencias de inteligencia de Estados Unidos, ya está ocurriendo y ocurrirá cada vez más. ¿Cómo será la redacción del futuro? Dentro de 5 o 10 años, las redacciones periodísticas estarán mucho más automatizadas, pero será un proceso gradual, me dijo Gilbert. Quizá lo más sorprendente para quien entre en una redacción después de muchos años será el mayor uso de visores de realidad aumentada y el menor uso de teclados de computadora, ya que una buena parte del trabajo se hará oralmente, gracias a las nuevas tecnologías de reconocimiento de voz. Quizás en lugar de tener teclados tengamos simplemente aparatos de reconocimiento de voz en las pantallas de la computadora y editemos los artículos oralmente, dijo Gilbert. A juzgar por la cantidad de gente que veo usar sus celulares para dictar mensajes de texto o emails y la cantidad de gente que se siente cómoda usando asistentes virtuales como Alexa, creo que esta tecnología está avanzando mucho más rápidamente que, por ejemplo, la realidad virtual. No me sorprendería que la mayoría de los automóviles hablen contigo, o que la mayoría de las casas tengan algún tipo de aparato activado verbalmente en 2 o 3 años, me dijo, y lo mismo ocurrirá con los aparatos que usamos los periodistas, agregó. En cuanto a la forma en que se redactan las noticias, Gilbert me confirmó que así como los periodistas ya trabajamos desde hace varios años con herramientas de corrección de gramática y búsqueda de sinónimos en nuestras computadoras, en los próximos años se agregarán varias otras herramientas para facilitar nuestra labor. Cada vez más artículos serán híbridos, producidos por humanos y máquinas, me dijo Gilbert. Los programas de computación van a poder sugerirte diferentes fuentes. Podrán escribir y reescribir párrafos con antecedentes o contextos sobre lo que estás escribiendo, y también podrán darte ideas de nuevos artículos para explorar. Y también creo que los reporteros van a expandir los temas sobre los que trabajan gracias al uso de la tecnología, y que serán los reporteros, más que sus jefes, quienes van a decidir qué artículos serán escritos por las computadoras. Yo ya lo estoy viendo ahora. Mucha gente en la redacción se me acerca y me dice, ¿no se puede automatizar esta parte de mi trabajo para que pueda tener más tiempo para hacer esto o aquello que quiero hacer? La mayoría de las noticias deportivas y económicas basadas en datos que llegan a la redacción van a ser automatizadas, continuó Gilbert. Si todo lo que haces es recibir un reporte anual de una empresa y escribir al respecto, eso no es un trabajo demasiado interesante para nadie. Eso lo puede hacer una máquina mucho más rápido y mejor. Por otro lado, si crees que has visto algo inusual en un reporte anual y quieres investigar qué pasó, eso es algo que un humano puede hacer mucho mejor que una máquina, dijo. Y hay tipos de noticias como los obituarios que siempre van a necesitar el factor humano. Una computadora puede rastrear un currículum de una persona que ha fallecido, escribir la noticia de su muerte y enumerar los cargos que ha ocupado, pero nunca va a poder escribir un obituario interesante si no hay un periodista que entreviste a sus familiares
y cuente anécdotas que no figuran en ningún registro, explicó. ¿Cómo lo ven los periodistas en la redacción de The Washington Post?, le pregunté a Hilbert. ¿Lo ven como el enemigo que tarde o temprano automatizará la totalidad de sus trabajos y los dejará en la calle? No creo, me dijo Hilbert. Yo me he sorprendido muy positivamente por la reacción de los periodistas ante las herramientas de automatización. Hay más gente interesada en cómo la automatización puede ayudarlos que la que podemos acomodar en proyectos de automatización en este momento en el periódico. Eso me sugiere que la redacción tiene mucho menos miedo y ganas de ahorrar tiempo para hacer otras cosas. Por ejemplo, nosotros les estamos pidiendo a los reporteros que sean más activos en las redes sociales, que salgan en televisión, que sean citados por otros medios de prensa. Y si la tecnología les ayuda a ahorrar un poco de tiempo para hacer esas cosas, eso definitivamente los beneficia. The Washington Post renació gracias a la tecnología. Quizá gracias a la compra del diario por parte del fundador de Amazon, The Washington Post ha sido uno de los pocos periódicos en que la automatización no resultó en pérdidas de empleos de periodistas en los últimos años. Por el contrario, el diario, que en 2003 estaba perdiendo circulación y anuncios a pasos acelerados, como casi todos los periódicos de Estados Unidos, y acababa de despedir a 54 empleados administrativos, renació a partir de la compra del magnate tecnológico de Silicon Valley. El periódico duplicó su plantel de tecnólogos, le apostó a su versión digital y pronto comenzó a ver grandes aumentos en número de lectores. En 2017 anunció planes de contratar a unos 60 periodistas, algo insólito en una industria que estaba en plena decadencia. La tecnología no estaba destruyendo empleos, sino ayudando a crear nuevos, decían los funcionarios del diario. Estamos incorporando docenas de periodistas, dijo Fred Ryan, presidente de The Washington Post, a fines de 2016. En buena parte gracias a sus avances tecnológicos, el diario aumentó 75% su número de suscriptores digitales en 2016 y duplicó sus ganancias en el sector digital. Ahora se disponía a fortalecer sus áreas de video, envío de noticias por email e investigaciones periodísticas. El periodismo investigativo es una parte central de nuestro ADN. Los lectores esperan eso de nosotros, agregó. Bezos, el nuevo dueño de The Washington Post, invirtió unos $50 millones en el periódico, principalmente para tecnificarlo, según Politico.com. Ahora había unos 80 tecnólogos en la redacción, junto a los casi 700 periodistas del diario. Así es la cara de una redacción moderna en la que los ingenieros desarrolladores de software, los diseñadores digitales, los administradores de productos, los desarrolladores de programas para teléfonos móviles y los ingenieros de video producen contenido en tiempo real, decía el portal de noticias políticas, y la inversión estaba dando resultados. Sin embargo, ¿hasta qué punto fue la tecnología y no el fenómeno político de la elección de Donald Trump lo que hizo revivir a The Washington Post en 2016 y 2017? ¿Y podía seguir el crecimiento del diario tras los cambios en el algoritmo de Facebook? Sin duda, la inversión de Bezos había permitido introducir nuevas tecnologías y aumentar el número de lectores, brindándoles noticias sobre los resultados de elecciones locales y resultados de partidos de fútbol americano de bachillerato. Pero también era cierto que el fenómeno del ascenso de Trump en las encuestas y su posterior y controvertido triunfo electoral produjeron un hambre de noticias pocas veces visto en la historia reciente. Y The Washington Post, al igual que The New York Times, estaba idealmente posicionado para aprovechar esa demanda de noticias y de periodismo investigativo. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Los espero el próximo sábado para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.